Hola, esta es mi presentación del artículo científico individual que estuve creando para la clase de Introducción a la Ingeniería Biomédica durante todo este cuatrimestre. Lo decidí hacer de un tema que a mí me parece bastante interesante y que tiene muchísimo potencial para la medicina moderna, y este se trata de terapia genética mediante edición del ADN. Primero que todo, tengo que aclarar muy bien qué es la terapia genética. La terapia genética es una práctica que se trata de tratar enfermedades modificando el ADN de las células que están en nuestro cuerpo. Es decir, si hay un gen que está fallando por causa de una enfermedad, esta técnica corrige o lo reemplaza por uno sano. Muchas enfermedades que conocemos, ya sean el cáncer, la hemofilia, fibrosis quística, incluso la diabetes, son originadas debido a un fallo en nuestra secuencia del ADN. Estos errores se les llaman mutaciones genéticas. Hay que tener muy claro que no todas las mutaciones genéticas son malas, sino que hay algunas también que son inofensivas, como por ejemplo tener daltonismo o tener ojos de diferente color. Todas estas cosas son mutaciones que no afectan la forma de vivir de una persona, no son malas, pero igual son alteraciones en el ADN. Pero yo en mi estudio me encargué de enfocarme precisamente en todas estas que afectan la salud de las personas e incluso pueden llevar a la muerte. Hablando de la metodología que utilicé para crear mi artículo científico, puedo decir que este artículo es una revisión teórica, o sea, se basa en análisis de información que ya existe acerca de la terapia genética. Para poder acumular toda esta información, consulté con diferentes fuentes académicas confiables, como las que se encuentran disponibles en Google Académico, por ejemplo PubMed, Cielo, enfocándose en textos más que todo fáciles de entender para yo poder entenderlos y que sean relacionados con los temas de la biomedicina. Toda esta información se organizó de manera bastante ordenada. Primero expliqué cuáles son los conceptos de la genética, qué es una mutación genética, luego los métodos utilizados en la terapia genética, las implicaciones clínicas y finalmente la parte ética. Y ahora, ¿cómo funciona la terapia genética? Para esto, yo estudié dos conceptos principales de la terapia genética, que son las dos formas que se utilizan para esta práctica. Se llaman la técnica in vivo y la técnica ex vivo, que se diferencian una de la otra porque en la in vivo se inserta directamente el material genético dentro del cuerpo de una persona. A diferencia del ex vivo, que tiene que sacar el ADN de la persona, lo modifican dentro del laboratorio y luego se lo vuelven a insertar al cuerpo para que el ADN llegue a donde tiene que llegar y que modifique justamente lo que tiene que modificar. Se usan algo que se llaman vectores, que también se le pueden ver como vehículos, ya que ya hacen que esto llegue justamente a donde tiene que llegar. Estos pueden ser virus modificados que van a ayudar con el proceso. Una técnica que también di bastante énfasis en mi proyecto porque es la más exitosa hasta el momento se llama CRISPR-Cas9, que se trata de una tijera molecular básicamente en la que el ADN es cortado y luego vuelto a pegar para modificar lo que se ocupa. Esta técnica es demasiado exacta y ha generado la mayor cantidad de resultados positivos, pero obviamente no es perfecta y a veces hay algunos defectos que se llaman efectos off target, ya que los vehículos no funcionan de la manera que tienen que funcionar y el ADN se va a un lugar donde tiene que llegar y termina alterando cosas diferentes. Esto ha abierto muchísimos debates éticos y eso va a ser más hablado al final del proyecto. También vi bastante necesario hablar de algunas enfermedades y los ejemplos de cómo se aplica la terapia genética en ellas. Estas son la hemofilia, la fibrosis quística y el cáncer. Empezando por la hemofilia, la terapia genética ayuda a que el cuerpo vuelva a producir los factores que necesitan para coagular la sangre. Ya que la hemofilia se conoce porque carece de la coagulación de la sangre. De esto se trata esta enfermedad, aparte de un montón de consecuencias más, pero no voy a adentrarme tanto en eso. La terapia genética se enfoca en modificar sus genes que carecen de la coagulación de la sangre para poder darle al paciente una buena coagulación de sangre. Luego está la fibrosis quística, que se han logrado bastantes buenos resultados corrigiendo directamente el gen que causa esta enfermedad
La fibrosis quística ha sido tratada con la técnica CRISPR-Cas9, en la cual también enfaticé bastante en esta parte. Y luego está el cáncer, que es la técnica más común que se ha utilizado, eh, ya que se usa para atacar las células malas únicamente sin tener que afectar las células que ya son sanas en el cuerpo, lo que puede reducir muchísimo los efectos secundarios. Esta ha sido bastante estudiada durante la terapia genética, porque el cáncer es bastante común en los pacientes y hay muchas esperanzas de que esta sea una de las curas más eficientes en algún futuro para evitar el cáncer en futuras generaciones. Sin embargo, considero demasiado importante y aparte bastante interesante hablar de los debates éticos que conlleva esta práctica, porque básicamente van de la mano. Hay demasiadas personas que por religión, por morales, consideran bastante falta de ética poner a prueba estas prácticas. Por ejemplo, si modificamos células que luego se transmiten a los hijos, estamos cambiando el ADN de futuras generaciones. Esto es algo bastante delicado y la gente que piensa esto es porque van con una mentalidad de que si vinimos al mundo de esta forma, ¿por qué queremos cambiar como somos? Eso es lo delicado del tema, crea muchísimos debates éticos. Además, también hay quienes piensan que en un futuro se quiere usar esta tecnología para modificar cosas que no tienen que ver con enfermedades ni con salud, como por ejemplo la apariencia física, la apariencia, la condición física de las personas, la inteligencia, y esto puede provocar bastante desigualdad, ya que esta práctica obviamente es bastante cara. El estudio, tener los recursos para hacerlo, y todo esto conlleva cosas que no cualquier persona tiene, así que se considera bastante injusto, bastante desigual. Igualmente, esta práctica debe de tener bastantes regulaciones y leyes éticas que controlen cómo y para qué se usa la terapia genética. Es fundamental siempre poner por delante el bienestar de los pacientes y el respeto a la vida humana. Eso es para mí muy, muy importante, siempre poner respeto a la vida humana adelante de esto para no crear ninguno de estos debates éticos. Hablando de esto de la ética, yo considero que ahí es donde podemos ver un límite de dónde puede llegar esta práctica hasta el momento. Apenas estamos empezando a desarrollarla. Hace 20 años fue que empezaron con la idea, aproximadamente 20, 25 años empezaron con la idea. Ahorita han llegado a avances sumamente innovadores, cosas que muchísimas personas hace años no pensaron que fueran a llegar ahorita, pero aún así hay demasiados temas que todavía deben de ser estudiados, de practicarse con más exactitud, más precisión, más cuidado, delicadeza, siempre considerando los debates éticos que este conlleva, y en un futuro tiene muchísimas esperanzas de poder curar las enfermedades que por años no han tenido cura. Es sumamente interesante aprender sobre esto. Yo de verdad estoy muy feliz con el resultado de mi estudio, ya que pude abordar todos estos temas tan interesantes, entender yo misma cómo funciona y qué da la ciencia y la medicina al futuro. En resumen, la terapia genética es una gran esperanza para tratar muchísimas enfermedades graves debido a las mutaciones genéticas. Por eso las enfermedades hereditarias tienen mucha esperanza en un futuro. Puede que lleguemos a acabar con ellas con el estudio necesario. También yo considero que tienen demasiado potencial, pero también hay muchísimos retos, hay que concentrarnos, es un tema que hay que estudiar por mucho tiempo más antes de empezar a practicarlo ya de verdad con pacientes en la vida real y no solamente las ratas de laboratorio con las que se ha estado practicando. Y hay que tener en cuenta que hay muchísimos conflictos técnicos y éticos para esta práctica. Lo importante para mí es seguir investigándola y usándola de forma bastante responsable y segura. Muchísimas gracias por haber escuchado esto y espero que les haya gustado.